A ver, corría el año 2006 y de repente un artículo de Geoffrey Hinton y su equipo lo cambió absolutamente todo en el mundo de la inteligencia artificial. Para siempre. Vamos a meternos de lleno en ese ingenioso algoritmo que básicamente encendió la mecha de la revolución del deep learning. La cosa es que a principios de los 2000, todo el mundo intuía que las redes neuronales tenían un potencial brutal, que podían ser muchísimo más potentes, pero por alguna razón se daban de bruces contra un muro invisible. Y la gran pregunta era, ¿qué demonios era ese obstáculo? ¿Qué impedía a la IA hacerse más profunda y, claro, más inteligente? Bueno, pues el problema de fondo era ese, justo el que vemos aquí. Los investigadores lo tenían clarísimo. Si le añades más capas a una red neuronal, o sea, si la haces más profunda, en teoría debería ser una máquina mucho más potente. Pero, ¿qué pasaba en la práctica? Pues que era prácticamente imposible entrenarlas. No había manera. Imaginemos que estamos construyendo un rascacielos. Cada piso que añades, en teoría, lo hace más grande, más impresionante. Pero, de repente, al intentar poner el 10.º piso, ¡zas!, toda la estructura se vuelve inestable y se viene abajo. Pues era exactamente eso lo que pasaba con las redes neuronales profundas. El aprendizaje, de alguna manera, se iba perdiendo, se diluía a medida que intentaba pasar de una capa a la siguiente. Para ponerlo en palabras sencillas, la red neuronal no tenía ni idea de qué se suponía que tenían que hacer sus capas de en medio, las que están ocultas. Era como si no pudiera coordinar a todos sus trabajadores a la vez para que aprendieran juntos. Y claro, el punto clave es que la complejidad matemática de intentar hacer eso se disparaba hasta el infinito. Era, como dice el artículo, computacionalmente intratable. Y para que entendamos por qué era tan difícil, los propios autores del artículo usaron una analogía que es sencillamente brillante. Con ella nos presentan al gran villano de esta historia, el culpable de todo este lío, un fenómeno que llamaron explaining away. Lo podríamos traducir como el efecto de anulación explicativa. Vale, vamos con la analogía. Empieza así de simple. Imagina esto. Estás en casa y de repente la casa tiembla. Un hecho, una observación, y tu cerebro, igual que haría una red neuronal, se pone a 1000 por hora intentando buscar una explicación. ¿Qué ha pasado aquí? Ok, primera hipótesis que se le ocurre a la red. Podría ser un terremoto. Es raro, pero es posible. Pues bien, en la red neuronal esto sería como si se encendiera un grupito de neuronas, las que representan la idea de terremoto. Pero también hay otra posibilidad. Una segunda hipótesis totalmente independiente de la primera. A lo mejor ha pasado un camión de estos enormes por la calle. Otro grupito de neuronas se activa, esta vez las que representan la idea de camión grande. Y ojo, porque cualquiera de las dos explicaciones por sí sola podría ser la correcta. Y aquí es donde está todo el meollo del asunto, el conflicto. Si te confirman que efectivamente ha habido un terremoto, ¿qué pasa con la idea del camión? Pues que se desvanece, queda anulada. Las dos causas se vuelven rivales, compiten entre sí. Y es precisamente esta competencia, este anularse la una a la otra, lo que creaba unas dependencias matemáticas tan increíblemente complejas, que en una red con muchas capas, el aprendizaje simplemente se paralizaba. Era el caos. Pero claro, entonces llegó la solución, la que proponía el artículo. Una idea súper elegante y, la verdad, bastante antiintuitiva. Volviendo a la analogía del rascacielos. En lugar de intentar construirlo todo de golpe y que se nos venga abajo, ¿y si lo hacemos piso a piso, con calma? Ahí estaba la genialidad. La idea rompedora fue, vamos a olvidarnos de entrenar toda la red a la vez. No funciona. En su lugar, vamos a entrenarla capa por capa, un enfoque que llamaron voraz o greedy. ¿Qué significa esto? Pues que cada capa se entrena de forma un poco egoísta, para hacer su propio trabajo lo mejor posible, sin preocuparse de las demás. Y solo cuando lo ha conseguido, pasamos a la siguiente. Y el proceso es súper ingenioso. A ver, paso a paso. Primero, se entrena solo la primera capa. Su misión, aprender a ver patrones súper básicos, como, no sé, líneas y bordes en una imagen. Cuando ya lo sabe hacer, la congenamos, se queda fija. Y su resultado, que ya es una versión un poco más elaborada de los datos originales, lo usamos como si fueran los nuevos datos para entrenar la segunda capa. Y así, una y otra vez, capa a capa, como si estuviéramos construyendo el conocimiento piso por piso. Es que esto es un cambio de paradigma total. Pasamos de un método que intentaba hacerlo todo a la vez y fracasaba estrepitosamente a uno que lo hacía poco a poco de forma incremental y funcionaba de maravilla. Lo más potente es que cada nueva capa no empezaba desde cero, no, se subía a hombros del anterior, aprovechando lo que ya había aprendido, y así se iba creando una jerarquía de conocimiento cada vez más y más abstracta. Claro, una idea tan rompedora suena genial en la teoría, pero ¿y en la práctica?
Hacía falta ponerla a prueba, demostrar si de verdad funcionaba mejor que todo lo que había hasta entonces. Había llegado la hora de la verdad, enfrentarla a uno de los desafíos más clásicos del aprendizaje automático. Y esa prueba de fuego fue la famosísima base de datos MNST. El reto, reconocer correctamente miles y miles de dígitos escritos a mano. Algo que para cualquier persona es pan comido, pero que para las máquinas de la época, bueno, era un auténtico dolor de cabeza. Y el resultado fue espectacular. Una tasa de error de tan solo el 1,25%. Y para que nos hagamos una idea, esto no era una mejora de un poquito, no. Esto era un salto de gigante, un cambio de liga. Y en esta tabla se ve clarísimo. El nuevo modelo, que bautizaron como Deep Belief Net, barrió a los campeones de la época. Superó a las famosas máquinas de vectores de soporte, las SVM, y a las redes neuronales que se entrenaban de la forma tradicional. Quedó demostrado, el entrenamiento capa a capa no era solo una idea bonita sobre el papel, era, sin más, una técnica muy superior en el mundo real. Pero lo más increíble de todo este trabajo, la verdadera magia, no era solo que clasificara numeritos muy bien, iba mucho más allá. La implicación más alucinante era que esta red no solo aprendía a reconocer cosas, sino que estaba construyendo un modelo interno del mundo, un modelo generativo. Y esto de verdad es lo que te vuela la cabeza. Un clasificador normal solo te puede decir, vale, esto es un 7. Y ya está. Pero este modelo entendía la esencia de lo que es un 7. Sabía qué hacía que un 7 fuera un 7. Tanto que le podías pedir que imaginara un 7 y te generaba una imagen de un 7 completamente nueva, una que no había visto en su vida. De hecho, los propios autores lo dijeron sin tapujos con esta cita, que es potentísima. No estaban usando la palabra mente como una metáfora. Para nada. Ellos creían de verdad que esa representación interna que la red creaba era, en esencia, un estado mental, que la red tenía en su mente un concepto de la realidad. Es que, literalmente, se le podía pedir que se pusiera a pensar por su cuenta y que luego te mostrara en qué estaba pensando. Y lo que veías eran secuencias de imágenes, de dígitos que iba generando, como si estuvieras viendo en directo el flujo de su conciencia visual. Era, ni más ni menos, que un primer vistazo a la imaginación de una máquina. Aquel avance de 2006 no fue solo una solución a un problema técnico muy difícil, fue mucho más. Abrió la puerta de par en par a la era de la inteligencia artificial generativa que estamos viviendo ahora mismo. Lo que empezó como una pequeña red capaz de imaginar números es el tatarabuelo directo de los sistemas que hoy crean arte, componen música y diseñan mundos enteros. Si aquello fue solo el amanecer, ¿qué pueden llegar a imaginar las mentes profundas de la IA actual?